Parece que ha comenzado. Cuba estalló en protestas contra el actual gobierno comunista y justo en ese momento, en la Isla de la Libertad, apareció inesperadamente el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América. Mientras todo el mundo estaba mirando a Pekín, donde se reunían Trump y Xi Jinping, en el Mar Caribe ocurrió algo que potencialmente cambia toda la región. En Cuba estallaron protestas masivas, eventos que hace apenas medio año era muy difícil siquiera imaginar. Y al mismo tiempo, el director de la CIA, John Ratcliffe, voló en secreto a La Habana para llevar a cabo ciertas negociaciones allí. En fin, analicemos ambos eventos y, lo que es importante, su conexión. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube y le den like al video. Y por favor, escriban cualquier comentario debajo de este video. Eso ayuda mucho a promover el contenido en YouTube. Les estaré muy agradecido por eso, para que la mayor cantidad posible de espectadores pueda ver estos episodios. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, en Cuba finalmente estallaron protestas del pueblo contra los comunistas en el poder. El Financial Times describe lo que está sucediendo en la isla como un colapso energético a gran escala, debido a la total falta de reservas de combustible. El suministro eléctrico desapareció en casi todas las provincias del país. Imagínate, en Cuba la gente se queda sin luz hasta 22 horas al día. Esto no es un corte temporal, no es un apagón rotativo, es un colapso sistémico y ya es evidente que no habrá combustible. Como el bloqueo de Estados Unidos está funcionando a toda potencia, incluso un barco ruso, por cierto, recientemente no pudo entrar al puerto cubano. El ministro de Energía de Cuba, Vicente de la Olevi, dijo algo que no se escucha a menudo de un ministro de un gobierno en funciones. Y luego citaré sus palabras. Él dice: no tenemos absolutamente nada de petróleo y absolutamente nada de diésel. No tenemos reservas. Sí, es el ministro de Energía de Cuba quien admite que no hay reservas y que no se vislumbra ningún futuro prometedor en el horizonte. Y el ministro de Energía del país admite públicamente que el país literalmente se ha quedado sin combustible. ¿De dónde obtenía Cuba el petróleo? Bueno, recordemos, de Rusia, a través de esquemas de subsidios extraños. Y el último envío ruso fue en marzo. Y eso es todo. No hay nuevos envíos de petróleo desde Rusia. Además, Cuba recibía petróleo de Venezuela, que a su vez era apoyada por Rusia. Pero también ahí, a principios de año, como saben, se cerró la llave después del derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Luego México. Intentó ayudar a Cuba, pero el bloqueo de Estados Unidos y las amenazas de aranceles obligaron a México a dejar de ayudar a Cuba. Y eso es todo. México tampoco le da petróleo. Al final, Cuba se quedó completamente sin combustible. Y hoy Trump incluso dijo de manera burlona que ahora los cubanos tienen que demostrar que son dignos de negociar con Washington. Y las consecuencias de todo esto son inmediatas. Así es como Financial Times describe la protesta en Cuba. La gente golpeaba ollas y sartenes, porque debido a los apagones constantes, incluso la distribución de alimentos por parte del gobierno se volvió inestable. Ustedes dirán, ¿y qué con qué golpeen ollas? Les recalco, esto es Cuba, donde antes era difícil imaginar algo así. Sigamos adelante. Los manifestantes quemaban barricadas en las calles y la policía intentaba controlar a la multitud. Ya hay reportes de los primeros enfrentamientos. Y ahora imaginen, en el mercado oficial de Cuba no hay combustible. El ministro de Energía dice que no hay combustible, que no hay reservas, no hay nada. Pero existe el mercado negro. Y en el mercado negro, en Cuba, el precio de la gasolina es de $8 por litro. Pero aquí está el problema. En Cuba, el salario promedio es de unos $30 al mes. Es decir, con todo su salario mensual, usted puede comprar apenas 3.5 litros de gasolina en el mercado negro. Pero de repente, en esta historia surge un detalle interesante. Se informa que el director de la CIA visita Cuba para una reunión poco común, mientras la isla sigue sin combustible. ¿De qué se trata? John Ratcliffe, quien es el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, encabezó la delegación estadounidense durante una visita inesperada a La Habana. Según se informa, se reunió con el nieto de Raúl Castro, conocido como Raulito, en un encuentro sumamente inusual. En las negociaciones también participaron representantes del Ministerio del Interior de Cuba. Pero el punto es que, de repente, las negociaciones fueron manejadas específicamente por personas de la CIA
Las autoridades cubanas solo declararon, cito, ambas partes subrayaron su interés en desarrollar la cooperación bilateral entre las fuerzas del ORD en beneficio de la seguridad de ambos países, así como de la seguridad regional e internacional. Y la tesis clave que La Habana presentó durante la reunión, cito, Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es una frase muy importante. Si La Habana declara que eso fue lo que se dijo en las negociaciones con el director de la CIA, entonces esa es la afirmación. Y fue tema de discusión. Les recuerdo que los estadounidenses dicen abiertamente que Cuba realmente representa una amenaza para los Estados Unidos de América. Y el simple hecho de que hayan empezado a discutirlo, eso ya es una señal. Porque Trump hace unos días insinuó que Estados Unidos y Cuba planean hablar entre ellos. Y planean discutir, por ejemplo, la influencia de Rusia o China en la isla, así que se puede decir que parece que está avanzando incluso más rápido de lo que esperaban. Por eso algunos pensaban que de alguna manera Cuba conseguiría combustible y que este chantaje no funcionaría. Ahora la pregunta principal es lo que está pasando en Cuba hoy. ¿Es una operación de la CIA o una diplomacia muy particular? Bueno, la respuesta honesta es que es ambas cosas al mismo tiempo. Estados Unidos nunca envía al director de la CIA en lugar del secretario de Estado o de algún diplomático a negociaciones que sean puramente humanitarias. Si hay que llegar a un acuerdo, se puede. Políticamente, bueno, no estaría ahí el director de la CIA. La CIA se encarga de la inteligencia, operaciones encubiertas y negociaciones donde la diplomacia aún no ha comenzado oficialmente, por lo general. Es decir, se llevan a cabo negociaciones tras bambalinas para que luego los diplomáticos oficiales las retomen. Esto, ya sabe, es como un sondeo y tanteo del terreno. ¿Qué quieren los Estados Unidos de Cuba? Varias cosas. Primero, que rompan con los rusos. Cuba se ha convertido en un punto de tránsito para la influencia rusa en América Latina. Si se acaba el petróleo y Moscú deja de suministrarlo, La Habana queda vulnerable, y eso es una oportunidad para Washington. Lo segundo es el cese de la presencia de instalaciones militares rusas en Cuba, incluyendo la estación de inteligencia radioelectrónica en Lourdes. En tercer lugar, posiblemente negociaciones sobre el destino de los presos políticos cubanos, algo que exigen los defensores de derechos humanos y los congresistas cubanoamericanos de Florida. ¿Qué quiere Cuba? Cuba, por supuesto, quiere combustible. Cuba quiere el levantamiento de las sanciones. Cuba quiere poder respirar después de décadas de bloqueo económico. Y si Rusia ya no puede suministrar petróleo, Venezuela no puede, México no puede, nadie puede, aquí solo hay una alternativa. Y esa alternativa llegó en un avión gubernamental estadounidense al aeropuerto de La Habana. Bueno, creo que entienden a qué me refiero. Los estadounidenses dicen, les vamos a dar combustible de sobra. Y aquí es importante recordar que Estados Unidos ya prácticamente ha desplazado a Nicolás Maduro de Venezuela, reemplazándolo por una administración proestadounidense. Ahora es el turno de Cuba, y esto no es una coincidencia, es una estrategia consistente. Bueno, ahora veremos qué sale de esto. Ahora es muy importante observar que las negociaciones ya han comenzado, y fíjense a qué nivel, así que aquí definitivamente habrá algún resultado. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.